Hola, muy buenas amigos, mi nombre es Dante Trujillo y bienvenidos todos a esta ya 18ª edición de Puesto de Confianza. Ya son 4 meses ininterrumpidos sacando adelante este sencillo pero brioso experimento conversacional donde yo represento a todos los curiosos que quieren saber un poco más de cómo nos estamos parando frente a la coyuntura. Hemos vivido en estos meses lo más duro de la pandemia, lo más duro de la política, y el día de hoy nos tocará hablar de lo que ha sido ya hay que echarle tierra al asunto nomás, la reforma política. El programa de hoy es el del viernes 2 de octubre del 2020. El número total de fallecidos oficial por el COVID-19 es de 32.463 personas. Sigue bajando, la tendencia sigue a la baja. En la cantidad de muertos se han registrado 66. Me preocupa bastante que se haya aparentemente detenido el proceso de sinceramiento de datos. Parece que la gente se estuviera olvidando un poquito de ello, pero hay un desfase entre las cifras oficiales evidente y la cantidad real de muertos. Esperamos que se siga ese proceso. Este programa está dedicado, como todos los demás y como los que resten, a la memoria de quienes perdieron la batalla contra el virus, por sus deudos, y está dedicado también a todos aquellos que han visto su vida alterada malamente con esa desgracia que nos toca a todos en mayor o menor medida. Hoy, para hablar precisamente de la reforma política, me acompaña quizá la persona que más clara la tiene al respecto. Es el sociólogo, analista político y experto en temas electorales y de opinión pública, Fernando Tuesta Solevilla, quien fuera presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que ha cerrado su cronograma de ajustes esta semana de cara a las elecciones de abril próximo, y termina siendo un proceso de modificación, a mi juicio, a media caña. Buenas noches, Fernando. Gracias por estar ahí. Gracias a ti, Dante, por la invitación. No, Un por gusto. favor, un gustazo. Empecemos por el principio, que el tema es un pan grande por rebanar. Para que lo comprendamos todo, Fernando, en términos generales, ¿qué es lo que se ha avanzado y qué es lo que se queda a medias en esta reforma? Quizás, si me lo permites, Dante, Por favor. va a ser una pequeña antesala. La idea es, para todos es claro que la política en el Perú no da para más, ¿no? La política ha sido un lastre. Este espectacular crecimiento económico de inicio de siglo no ha tenido casi comparación el último medio siglo, y quizá los beneficios que pudieron ser mayores no se tuvo porque la política se convirtió realmente en un lastre, ¿no? En un ancla que no permitía avanzar. La política además ha creado incentivos para que mucha gente de fuera de la política, muchos aventureros, ¿no? Filibusteros, ingresen en ella, y muy por el contrario, gente que quizá pudiera aportar, evita hacerlo, u otros se retiran de la política, y entonces somos un país en donde el tema político tiene pues dos caras. Por un lado, una erosión enorme, pues, ¿no? De justamente este ámbito del poder, y que nos toca a todos porque decide nuestras vidas. Y por otro lado, lo que tenemos es, o quizá también como parte y consecuencia de ello, que la gente se desentiende, se desencanta, se aleja de la política, y es lo peor, porque dejar la política a manos solo de los políticos es lo que ha estado pasando, ¿no? Y el ciudadano, el común de las personas, quizá quienes nos están viendo, están en esa misma situación de rechazo, ¿no? Hablan de más de lo mismo. Es como un círculo perverso que se repite y se repite, y pareciera que no tiene cuándo acabar. Entonces, el tema de la reforma política es, de alguna manera, modificaciones en lo que serían algo así como las reglas de juego, los acuerdos, la regla de juego,
de acceso y administración del poder, ¿no? Eh, Sin embargo, hay una confusión, porque se suelen modificar las leyes y se dice reforma. Y entonces nosotros decimos, lo primero, que son en realidad modificaciones sustantivas a estas reglas de juego que se materializan en normas, leyes, modificaciones constitucionales, pero no toda modificación de la ley es una reforma. En un sentido sí, en el otro no. Y hay, por cierto, una confusión, porque ya además la reforma se convirtió en algo políticamente correcto, ¿no? Entonces todo el mundo habla, todo el mundo ofrece, pero no todos estamos diciendo exactamente lo mismo. Particularmente, casi tengo 4 décadas siguiendo la política y el parlamento y los gobiernos y las elecciones en diversos ámbitos, en la academia, en la propia gestión pública. Bueno, dirigí la OMPE durante 4 años en la transición democrática, estuve al frente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, como lo he indicado, y la verdad que a lo largo de todo este tiempo he visto pasar, obviamente, gobiernos, parlamentos, muchos políticos eh, y muchos políticos de ocasión, ya en los últimos tiempos políticos de un periodo, que antes lo eran porque así como entraban con facilidad, salían con facilidad. Pero ahora ya está impedida la reelección, cosa que por lo demás no es bueno. Pero Ujú. hago esta antesala para decir que entonces la reforma se convirtió de un pedido, de una exigencia, aún todavía localizada a una suerte de necesidad pública. Y se convirtió también en un tema de agenda pública. Nunca en la historia reciente el tema de la reforma política se convirtió en un tema de agenda pública. Y en el último 2 años, con mayor razón todavía. Entonces, esto se materializaba evidentemente en una serie de propuestas, etcétera, ¿no? Cuando nosotros nos llaman para presidir y ser parte de esta comisión, que conjuntamente con Martín Tanaka, con Paula Muñoz, con Milagros Campos, con Jessica Benza, y teniendo como secretaria ejecutiva a Ana Neira, hoy ministra de Justicia, nos abocamos en 2 meses a hacer un informe, pero que tenía digamos, un formato y un proceso, quizás es exactamente la verdad, un proceso distinto a lo que habían tenido lo que antes se llamaba reforma. Porque nosotros no partíamos de lo que debe ser en general, nosotros partíamos de un diagnóstico de la realidad. Y no lo inventamos, sino que sistematizamos de una manera también como producto de nuestros trabajos profesionales de mucho tiempo, ¿no? Y a partir de eso, entonces, del diagnóstico, logramos ubicar problemas, núcleos de problemas, ¿no? Problemas hay muchos, pero núcleos, aquellos que estaban, de alguna manera, hilvanaban otros problemas también. Y Ujú. a partir de allí, entonces, desarrollamos una suerte imbricada de modificaciones que luego se tradujeron en 12 proyectos de ley. Ese fue el informe, ¿no? Nosotros nos entregó el Ejecutivo, digamos, la creación de esta comisión y por lo tanto la necesidad de un paquete de reformas que nosotros entregamos. Quiero hacer un pie de página para aclarar un punto. Nosotros no trabajamos para el gobierno, ¿no? Nosotros además fue un trabajo de honor. Es más, las 3 únicas veces que nos reunimos con el presidente Vizcarra, el Ejecutivo no tenía una idea. Ujú. Lo que tenía es quizá una voluntad. Ujú. Pero Una en el intención. país ningún partido lo tenía, tampoco el Congreso, ¿no? No es que de ahí nació, ¿no? No, entonces, nosotros entregamos este informe que tenía una particularidad que hemos insistido de manera reiterada porque parece que algunos nos están achacando, algo así como que porque no ha salido es nuestra responsabilidad y probablemente lo producto que esto tenga hacia adelante también, sino que estos 12
formaban parte de un paquete, pero no era pues una suma de productos. Era el resultado de este diagnóstico, pero que a su vez tenía que verse de manera integral. Y nosotros decíamos, acá no existe la suma de las partes, y no lo puedes coger una parte, desarrollarla, y luego aprobarla o no. Es cierto que era, de alguna manera, digamos, ambicioso, Ujú. pero para nosotros era realizable y viable. Es más, en algunos casos dijimos, esto no lo vamos a tocar porque de acá a 2 años es corto tiempo, pusimos una hoja de ruta. Bueno, de esos 12, el gobierno tomó en realidad 11 y uno no lo asumió en su totalidad, que era aquel que tenía que ver, que se llamaba de gobernabilidad, que tenía que ver con la bicameralidad. En el Ejecutivo, ya nosotros ya no tenemos que ver con esto, decidieron que, dada el referéndum que había rechazado la bicameralidad, no era oportuno en este momento desarrollarla. Sin embargo, partes de las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo sí la tomaron. De esos 12, 4 eran de nivel constitucional y 8 de nivel legal. El gobierno presenta 6 inicialmente y el anterior Congreso discute esos 6. Y entonces aprueba 4 leyes. Uno era sobre inscripción y cancelación de partidos. Quizá la que se tomó de manera, digamos, más completa nuestra propuesta. La segunda tenía que ver con la democracia interna. Y el punto nodal era que se debían realizar para seleccionar los candidatos lo que se llamaban las PASO, que es en realidad el nombre argentino, nosotros no lo pusimos ahí, pero en la ley sí lo puso, que son las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Ese fue, dicho sea de paso, un gran paso. Fue aprobado el Congreso anterior y luego un conjunto de artículos que tenían que ver con el financiamiento de los partidos y finalmente otro pequeño paquete, digamos, de una ley que llamamos de sistema electoral, donde estaba, por ejemplo, la paridad y alternancia. Asimismo, ya de orden constitucional, una primera votación sobre la inmunidad parlamentaria y, en segundo lugar, la prohibición para candidatear de aquellas personas que tenían sentencia en primera instancia por delito doloso. Este fue el paquete que se aprobó y que incluso se llevó hasta la cuestión de confianza el año pasado. Este Congreso, ¿qué tenía que hacer? Tenía, lo expresamos, lo dijimos, participamos en los debates, dijimos, lo que ustedes tienen, digamos, como una tarea, ¿no? Completar la reforma porque no hay mucho tiempo y mejorar lo que se había aprobado. ¿Por qué mejorar? Porque el Congreso anterior aprobaba una norma, por ejemplo la de la democracia interna, y le colocaba una disposición transitoria que, para el caso, la desfiguraba. Y entonces, así como es a varias, ¿no? Por ejemplo, paridad y alternancia dijeron, bien, el cuerpo de la ley bien, pero te pone una disposición transitoria y te dice, en el 2021, 40%, en el 26, 45%, y en el 31, 50%. Ya no es paridad, pues, ¿no? Y Ujú. así te iban poniendo esto. Entonces, en este Congreso, la idea es, saca estos trampitas del Congreso anterior, pero ¿qué hizo este Congreso? Cometió los mismos errores como el anterior, y entonces, ¿qué es lo que ha quedado? Porque el día 28 de septiembre fue el último plazo para introducir reformas en el ámbito electoral. Y disculpa esta digresión No, no, al bastante contrario, larga, creo que antesala, aclarando muy, muy bien todo. ¿no? Entonces, sobre la norma constitucional, en segunda votación,
se aprobó efectivamente que ya no van a poder postular aquellos candidatos que tienen sentencia en primera instancia por delito doloso. Sin embargo, nosotros pusimos aquellos con más de 4 años, ¿no? El problema es que ellos quitaron los 4 años y por delito doloso puede ser casi cualquier cosa. Pero además le agregaron que no pueden ser funcionarios de confianza que estuvieran incursos en esta situación, lo cual es terrible, porque te imaginarás en el Perú en primera instancia, te pueden, digamos, sancionar por cualquier cosa, Claro. ¿no? Cosas administrativas, con lo cual en realidad estás limitando el acceso. Pero eso se ha aprobado y es norma constitucional modificada. La de inmunidad parlamentaria que tanto se ha hablado, el Congreso anterior votó por una modificación que no era la nuestra, ¿no? Porque nosotros lo que queríamos era que quien levante la inmunidad fuera una entidad distinta al Congreso. Porque si uno leía bien la Constitución y el reglamento del Congreso, dice, uno no podía estar en desacuerdo con eso. ¿El problema cuál era? El problema era la práctica. ¿Qué cosa era la práctica? Que en el momento que se reunían las comisiones respectivas, lo que hacían era alargarla, en realidad, en el fondo, lo que ya sabemos todos, ¿no? Es decir, protegerse. Entonces nosotros dijimos, no, esto lo debe hacer la Corte Suprema. No cualquier juez, sino la Corte Suprema. Así, eso no lo aprobó el Congreso anterior, pero este Congreso fue peor todavía. Modifica en primera votación, donde en realidad se protegen más, quitan la inmunidad al presidente de la República y eliminan el antejuicio político a los mismos Tribunal Constitucional como defensor del pueblo. Un desastre. Esta segunda, sin embargo, no ha ido a una segunda votación aún. En realidad, lo correcto sería que no se apruebe. El no aprobarse, ¿a qué llevaría? A que se mantenga el artículo actual, es decir, aquel que nosotros quisimos reformar. O sea que sobre este tema, la inmunidad, adiós. Salvo que por X razones se presente una nueva modificación en el Congreso que debe pasar por 2 votaciones con 2/3, como mínimo, 0,87 votos. ¿Qué más aprobó? Sobre la que ya estaba aprobado de las PASO, que la idea era quítale las disposiciones transitorias, peor, le agregaron una. Es decir, ya no hay paso ahora, sino el 2022. ¿Por qué? El argumento era de la pandemia, ¿no es cierto? Claro, pero no existe pues coherencia. Y lo manifesté, ya, estoy hablando de título personal, en su momento, porque el presidente de la República, y yo creo que cometió un error, en una de sus presentaciones, estoy hablando creo que en abril, dijo, dada la pandemia, nosotros creemos que no se debe realizar las elecciones internas de tal manera. Esa misma tarde presentaron 2 proyectos de ley, con sustentación y todo. Las comisiones no se manejan así, se demoran para empezar, pero además entusiastamente. Yo le decía, de acuerdo, hay un tema ahí que hay que cuidar, que es la salud pública, pero entonces tienes que pensarlo en el conjunto, es decir, elecciones internas, primera y segunda vuelta, hay que discutir en conjunto. No, ellos simplemente se deshicieron de las elecciones primarias. ¿Por qué? Porque querían, y así lo aprobaron, las elecciones internas de toda la vida. De toda la vida, vale decir, ellos organizaban, pero eran Como un las club. cuestionadas. Eran esas elecciones cuestionadas, eran las elecciones internas que siempre, pero ¿quién las cuestionaba? ¿Los externos? No, lo cuestionaban los propios militantes. Y entonces uno ve los medios de comunicación en cada elección interna y hay pues hasta violencia física, ¿no? Entre bandos, grupos, etcétera, ¿no? O sea, las elecciones internas eran pues así, digamos, no correspondían a lo que el nombre dice, pues, democracia interna, bajo ningún punto de vista, ¿no? Entonces, eso
sobre democracia interna, lo patearon para el 2022. No va a haber. Va a haber ahora unas elecciones internas, felizmente que se logró que lo hagan la OMPE, pero ¿sabes cuántos partidos hay? 24 Eso partidos. te iba a decir, respecto a eso, si no me equivoco es el 9 de diciembre, eso, hasta el 9 de diciembre, pero no se hacen, Hasta el 6 de diciembre, creo. pero no se van a hacer en simultáneo, ¿no? Sino que Bueno, es cada que partido lo va a ese hacer a era, su aire, con los costos económicos, pero no solo económicos que eso implica, ¿no es cierto? mira, Por qué no se hicieron de un queco? O sea, ¿por qué? Porque la ley que aprobó el Congreso dice que ese es un rango de fecha. mm, Entonces el partido puede decir, bueno, yo quiero este domingo, no, yo el próximo. Pero al quitarle la simultaneidad, impides que la OMPE pueda organizarlo de manera más eficiente, de manera tal, además, que baja los costos claro, y expones menos al personal, para empezar. correcto. Porque son elecciones que las tienes que realizar a nivel nacional. Tú imagínate, hay 24 partidos y el partido, no sé, pues por decir, el partido aprista decide en este domingo que sea por delegados. El hombre tiene que estar acompañándolo, no sé, pues en los 25, 27 de circunscripción, 26 circunscripciones, Ujú. ¿no? Y otro partido, y dos partidos más. Pero luego el siguiente domingo, otros partidos, pero ya no lo quieren por delegados, sino lo quieren de otra manera. O sea, lo que le quitaron era justamente lo que nosotros queríamos eh, colocar como punto fuerte, que era que tenían que ser primarias, que tenían que ser obligatorias, que tenían que ser simultáneas y Ujú. tenían que ser abiertas. Ni siquiera le quitaron solamente ya quitarle la abierta porque no le gustaba, ni siquiera a los militantes. El tema es que luego aparece la posibilidad de hacerlo de manera no presencial, no presencial. Y eso es lo que yo particularmente también cuestionaba. Le decía, ustedes están diciendo que las PASO deben ir al próximo año por un tema de pandemia. Si son coherentes, tienen que hacerla no presencial. Porque además ustedes dicen, según registro del Jurado Nacional de Elecciones, que entre todos los partidos hay 1,500,000. Bueno, estás exponiendo a 1,500,000. Entonces, ¿por qué no lo hacen no presencial? Ujú. Al último aprueban la ley, pero ¿sabes cuál es el problema? Lo aprueban tarde. Entonces la OMPE, que tiene que hacer auditoría para lo que sería justamente los programas y todo lo que eso implica, está sin tiempo. Entonces Ujú. casi tengo entendido que ya ni siquiera van a poder aprobar con el método no presencial, porque esto es ahora nada más a fines de noviembre, inicio de diciembre. Y dime una cosa, Entonces, tengo una curiosidad, y eso de haber empujado que la democracia interna sea así, no en simultáneo, yo lo que pensaba es, ¿no será como cuando antes la gente postulaba a la universidad y probabas otra universidad por si, o sea, como backup, tipo, postula a la universidad, yo quiero postular a la universidad A, pero voy a postular primero a la B por si acá. O sea, no porque lo digo por el margen, perdón, por el margen de invitados, no por los militantes. no, porque van a votar solamente los afiliados a los partidos, y hay un padrón, y el padrón lo está proporcionando el RENIEC. O sea, si tú votas este domingo, no puedes votar el siguiente domingo, porque además no puede ser, no puede estar afiliado en dos partidos. Pero no, yo no me refería a los votantes, sino a los candidatos, a quienes candidatean. Como Ya, invitado de un partido, si me dan un número que no me gusta, no podría ¿no? no, porque eh, para las elecciones internas tienes que ser también afiliado. Sin embargo, lo que tú dices es lo que en realidad se dice frecuentemente invitados, pero en realidad son, la ley siempre ha hablado de designados. ¿Cuál es la diferencia? Que la ley permite que el 20% de la lista sean designados, 20%, uno de cada cinco, ¿no? Entonces tú tienes de los 130, que es el total del Congreso y las listas de todos lados, el partido se puede reservar hasta 26 designados. El Ujú, designado puede ser uno de fuera, o ujú. sea, un partido te invita a ti, pero eso es después de las elecciones internas. Ya es para inscribir la lista. Pero también podría ocurrir que dentro de los designados esté yo, que soy dirigente del partido.
ese no era la idea de la ley anteriormente. Efectivamente, la idea de la ley era que esa cuota, en este caso el 20%, era para gente que no milita, pues, ¿no? Y que por diferentes circunstancias está cerca al partido, pero no milita, ¿no? Y tú quieres acoger a esta gente. Pero la ley anterior no precisó de que el 20% deben ser no militantes, pero tampoco decía ante la ley que los que iban a las elecciones internas tenían que ser militantes. Entonces, ¿qué pasaba en la ley anterior? Que un partido podía colocar sus 130, todos no miembros del partido. La única condición que te decía ley es que 3/4 partes debían pasar por las internas. Pero tú eras un miembro no del partido, pasabas por las internas, salías con un número, pero nunca militabas en el partido. Ese es lo que pasó, por ejemplo, con Fuerza Popular, que de los 73 congresistas, 60 no eran miembros del partido. Para empezar, Marta Chávez. Para empezar, Marta Chávez. Entonces, esto se ha ido corrigiendo en parte, y entonces ahora sí, para ser candidato en las internas tiene que ser miembro del partido. Y el 20%, eso sí no se ha diferenciado, puedes o no ser afiliado, pero eso es después. Bueno, y ahora mismo lo que tenemos entonces es, por ahora, 24 partidos más allá de las alianzas que se puedan dar sobre la marcha, que esperemos quizá que se den, y no hay voto preferencial. O sea, perdón, No, y hay se voto. mantiene, perdón, el voto preferencial, ¿no? O sea, Bueno, ese es el otro tema. sí. Resulta que, sí, que Entonces, una ley que se llamaba de sistema electoral, estaban juntos dos temas, el de la paridad y alternancia y el tema del voto preferencial. correcto. Entonces, Entonces, ¿qué ha lo que hecho? explicabas ahora, ¿no? Sí, Pero no, es bien poco probable que la paridad se preserve habiendo voto preferencial, ¿correcto? claro, porque la paridad y alternancia te permitían que el próximo Congreso sea paritario, Claro, sea claro. paritario, porque era lista cerrada. Tú dentro de la lista ponías un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o a la inversa, y te iba a salir un Congreso paritario. 65 hombres, 65 mujeres. Pero ahora, ¿qué pasa? Como hay voto preferencial, la mayoría de votos va a ir a los hombres. Cuando yo he dicho esto, me han dicho, pero es que así lo quiere la gente. Bueno, pues sí, pues, pero la gente no actúa sobre la nada, actúa sobre una relación de competencia que no es igualitaria, porque los hombres corren 100 metros planos y las mujeres corren 100 metros con vallas. ¿Por Claro. qué? Porque los hombres ocupan los cargos del partido, son mayores en el partido, tienen las redes, los recursos materiales, la experiencia, ¿no? Incluso pues de la distribución ya de las tareas domésticas dentro de la casa. Para una mujer es más difícil hacer campaña. En fin, o sea, hay tantas cosas que ya se ha dicho, ¿no? Y por lo tanto, no va a haber eh, paridad en O sea, es un saludo a la bandera, en realidad, pues, ¿no? Es que yo de verdad varias veces le dije a mis amigas feministas, tienen que pelear por eliminar el voto preferencial. Claro, No claro. es, no es que este es un gran avance, no, porque puede ocurrir que tú tengas el 28% como ahora, y por más que en la lista sea con paridad y alternancia, el voto preferencial es un mecanismo de votación que en el caso del Perú, no digo en general, en el caso del Perú, ha tenido efectos negativos en distintas direcciones. En distintas direcciones. No está solo ligado al tema de paridad y alternancia, pero es claro allí. Y lo que va a surgir, salvo pues que por una cosa inusitada, ¿no? Congreso salga mitad hombre y mitad mujer. Sin embargo, todo va a indicar, nos indica por lo menos, que esto no va a ser así, ¿no? Mira, si hay un lugar donde hay una resistencia enorme a todo tema de género, es el Congreso. Correcto. Yo he visto cantidades de comisiones de constitución que eso pues les causaba alergia. Y entonces, ¿cómo así lo aprueban? Porque sabían que estaba el voto preferencial. Lo aprobaban con entusiasmo, ¿no?
gente que ha votado, gente que, digamos, por mucho tiempo, no solamente estuvo en contra, sino manifestaba su molestia, ¿no? Además con esto, pues, de que en realidad la meritocracia, ¿no? Hablaban esto sobre la meritocracia, que es francamente Ujú, un juego, ¿no? ujú, Entonces, ese es otro punto que no ha quedado, mm. eh, mejor dicho, que quedó en ser aprobado y no se logró, y el tema del financiamiento. A eso iba. Ajá. El financiamiento tiene dos cosas. El referéndum, el del 2018 que todos votamos, en la parte de una de las preguntas sobre financiamiento, lo que hace es crear una figura de sanción a nivel penal. Hasta hace poco, las únicas sanciones que habían eran sanciones administrativas y económicas. ¿Y qué pasaba? Se sancionaba con multas. El partido que fue más multado en el Perú fue Alianza para el Progreso con alrededor de 2 millones de votos. Que nunca les ha pagado. Nunca los pagó. Pero no solamente ellos, nunca nadie pagó. Nunca nadie pagó. Entonces, la propuesta que se recoge también de la reforma constitucional a través del referéndum era, se va a crear una figura, ¿no? Penal de sanción, no solamente administrativa, penal, sino también política. Entonces, partido que, por ejemplo, falta, hay una multa. Pero si es que no pagas y pasa el tiempo, ya tiene que haber una sanción mayor hasta llegar a que el partido simplemente no quiera pagar y entonces tú puedas cancelar la inscripción, que es ahí donde va a doler. Ujú, ujú, claro. El Congreso, sin embargo, decidió que eso no prosperaba. Ha aceptado hasta suspender la inscripción del partido. Pero eso no es lo más grave porque en realidad esto lo que estoy diciendo es lo que más se ocupó la prensa. Ujú. Hay una parte que a mí me parece mucho más complicada, que es esta. Resulta que en general la OMPE supervisa a los partidos, que son los colectivos, ¿no es cierto? Y que tenían responsabilidad ante la OMPE sobre el origen y el gasto del dinero. Pero ya no este Congreso, sino el anterior, modificó la norma. ¿Qué dijo? Que la OMPE supervisa a los partidos, pero también a los candidatos. Ujú, ujú. Esto que uno puede decir, sí, está bien porque hay voto preferencial, no es tan fácil. Mejor dicho, no es tan así. El gran problema es que si haces esto, Son miles, son miles de miles. claro. Por ejemplo, en las elecciones regionales y municipales del 2018 participaron más de 100.000 candidatos. La OMPE, solo para notificar a aquellos que no habían cumplido en entregar, no, no supervisar y ver el fondo del tema de su documentación, simplemente porque no entregaste, tenía que notificar a 14.000. Ahí se le veía el alma y la gente. Solo en eso. ¿Tú te imaginas ahora, entonces, hasta el día de hoy no pueden terminar lo del 2018? ¿Qué ha puesto este Congreso? Ha dicho partidos y candidatos. Pero la OMP tiene 6 meses entre que te inicia un proceso y te sanciona. Si no te sanciona, así te encuentre algo al día siguiente, ya está limpio. ¿Cuánta gente trabaja en la OMPEA? No sé Para ahora. estos efectos, digamos, para estas Mira, investigaciones. no, te digo nada más que para el caso de regionales y municipales que me dieron una información aquí. Trabajaban en pleno proceso electoral hasta diciembre de 78 para ver, bueno, toda la gerencia, ¿no? Y no solamente ve este tema, ¿no? Bueno, pero resulta que en enero ya no hay presupuesto electoral porque la elección fue antes, redujeron creo que a 14 personas. Y el gobierno, pero no solamente el gobierno, sino los MEF en general, esto pues no les parece, no sé si importante o no, ¿no? Tienen ahorcados, tienen Ujú, ahorcados. claro. Es ¿No? como una broma de Entonces, mal gusto, en realidad. Es como una cacha. absurdo, porque, mira, la gente se queja
tienes una norma, ajustas, una vez que la tienes, resulta que necesitas recursos, no te da el dinero, no puedes cumplir bien, o no puedes pagar sueldos adecuados a determinados profesionales que necesitas, pues, de cierto perfil, ¿no? Luego Claro, incumples, salta un escándalo, luego te echan la culpa y la gente se desencanta. O sea, es más o menos ese recorrido claro, perverso, ¿no? claro, 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 claro. Este Congreso, qué bestia, no sé tú, yo le tenía ilusión a este Congreso y qué bestia para defraudar a toda la población. Ahora, te quiero hacer una pregunta. ¿Ha quedado absolutamente zanjado el asunto de que los congresistas del 2016 y del 2020 no podrán postular el 2021? Lo digo porque desde algunas agrupaciones parece que pretenden impugnar, ¿no?, el asunto, ¿no? Y queda poco tiempo. Entonces, y la preocupación es, ay mamita, así las cosas podrían volver, pues gente como Becerril, Mulder, Bartra, ¿así? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? A ver, siempre se busca pues resquicio, ¿no? Yo te digo en general, yo sí he estado a favor de la reelección parlamentaria. Ujú, Quizá claro. la única modificación que se pudo hacer es que de repente tengas un límite, ¿no? Dos o tres y luego eh, tienes que descansar un tiempo. Igual para los alcaldes, No, por gobernadores, supuesto, y generas una línea de ¿no? carrera, equipos de Como debe ser. trabajo, por supuesto. Así es, ¿no? Pero Pero la bueno, ley dice que pero la no. ley finalmente se aprobó y el cambio de la Constitución. Resulta que eh, con la disolución del Congreso se presentaron varios congresistas porque el Jurado Nacional de Elecciones interpretó de una manera muy sui generis Ujú. que podían participar. Pero dijo que en el 2021 no. De verdad hacen ahí un razonamiento que no comparto, pero que en realidad la idea es la siguiente. Tú sales efectivamente elegido por un periodo de 5 años y con independencia que se corte o no, no puedes postular. Para nosotros, no pueden postular lo del 2016 como lo del 2021. Ujú. Ahora viene el tema que quizá tú has también leído, Ujú. que le han pedido al Jurado Nacional de Elecciones que aclare. El Jurado Nacional de Elecciones, salvo en esa oportunidad, nunca aclara. Lo que te dice es, nosotros no nos manifestamos sobre hechos que no existen. Ya. O sea, para existir, yo que soy congresista, me tengo que inscribir en una lista, la lista se inscribe y el jurado electoral especial verá si es que te admite o no la inscripción. Ujú. Si no te la admite, tú apelas y recién el Jurado Nacional de Elecciones, en segunda instancia, define tu situación. Increíble, pero es así, ¿no? Ahora, yo creo que creo que no va a prosperar, pero eso está en manos del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, si es que prosperara, yo les preguntaría, señores, entonces, digamos en el hipotético caso, obviamente negado, el señor Kuczynski podría ser candidato a la presidencia, Claro. porque dirían, él no está en el cargo y por lo tanto no es inmediato, que es el argumento que van a tomar los congresistas del 2016-2019. Es decir, los que están en el cargo son los que están ahora, nosotros ya no. Por lo tanto, no hay una reelección inmediata, Ujú. ¿no? Ujú. Y Ujú. para nosotros, ni Kuczynski ni Vizcarra, pero ni el Parlamento ahora ni el anterior pueden hacerlo. Ujú. Ujú. Vamos a ver, porque les gustan las sorpresas, pues, ¿no? Sí. Eh, un tema que también empujabas, Fernando, y que me parece bastante interesante y que creo que no ha merecido casi la atención, el diálogo, la prensa suficiente, es la posibilidad de que los congresistas fueran elegidos no en la primera, sino en la segunda vuelta, ¿no? Supongo que ya no se puede hacer nada al respecto, o sí. ¿Y por qué hubiera sido importante? Esa es una idea que vine trabajando hace muchos años y que creo que me reafirmé con lo que sucedió con Kuczynski. ¿Por qué? Resulta que el balotage o segunda vuelta es pues un invento francés Ujú. del siglo XIX.
Y Perú y varios países de América Latina lo importan, el mecanismo, pero lo importan mal. Porque para empezar, Francia no hay presidencialismo, sino semipresidencialismo, pero en fin. ¿En qué sentido lo importan mal? Porque en Francia hay dos vueltas, tanto para el presidente como para la asamblea. Ujú, Hay dos ujú, vueltas. El propósito de las dos vueltas en el Congreso, el francés, es que deba reducir el número de partidos y que el presidente tenga una legitimidad mayor, ¿no? Francia tiene que ir modificando las normas porque se da con la siguiente situación, que el presidente gana, pero resulta que puede haber un primer ministro que sale de la asamblea que es de otro color. Y entonces ahí es lo que los franceses llamaban la cohabitación. El presidente de la República, que no es igual al nuestro, tiene menos facultades, sale elegido, pero la asamblea elige al primer ministro. Y entonces tienen que convivir. Y esa situación de convivencia, que le llaman cohabitación, los franceses trataron de superarla. ujú. ¿Cómo lo superan? Francia elige un domingo en primera vuelta a el presidente de la República. Si no saca el 50% más uno, en 2 semanas, ¿eh? En 2 semanas hay segunda vuelta. No después 2 meses, en 2 semanas. Ujú. Termina la elección y ya sabes quién es el presidente de la República en Francia. Pasa un mes y viene la primera vuelta parlamentaria. ¿Qué sabe el francés? Ya sabe quién es el presidente de la República. Claro. ¿Qué dice por ejemplo, la última vez Macron? Macron le dice a los franceses, denme el voto para poder gobernar. Pero también le dice a la oposición lo mismo, para darle oposición a este gobierno. Entonces, en esa dinámica tienden a concentrarse en algunos partidos. Desde que ocurrió esto en Francia, entonces tú tienes a un presidente eh, que no ha tenido una mayoría en contra, o que se pueda crear una mayoría en contra. Entonces, bajo esas circunstancias que yo pensaba cómo hacer modificaciones en el diseño institucional, decía, bueno, no podemos utilizar el diseño francés porque ir 4 veces en el Perú elecciones, eso no es soportable acá. Ujú, Yo le dije, entonces, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Cuando uno va a votar en el Perú, como es simultáneo primera vuelta con el presidente de la República, tú no sabes quién ha ganado la presidencia. Y es lo que yo he denominado el voto ciego. Tú ujú, votas sin saber, ujú. sin ver, sin conocer. Y entonces, ¿qué cosa ocurre? Dispersión. Pero esa dispersión puede llevar a un nivel tal que es lo que ha ocurrido en el 2016, que gana un presidente y tiene pues 18 congresistas. O sea, ningún presidente gobierna con 18 congresistas. Peor, todavía se terminó rompiendo esos 18. Y tienes, peor aún, tienes un partido que tiene la mayoría absoluta en el otro lado. Ujú. En cualquier diseño, si te sale esta distribución del poder, sí o sí hay enfrentamiento de poderes. Sí o sí. Aquellos que dicen sí es necesario que conversen, esos son los buenos deseos. En política es otra cosa. Política es otra cosa, como que sucedió. Entonces la idea era esta, hacer efectivamente la elección parlamentaria en la segunda vuelta. Entonces ahí es donde de alguna manera ya lo que desatas es una suerte de voto estratégico. Porque en primera vuelta puede ganar uno. Y en la hipotética segunda vuelta, que ya no va a haber, que es después la elección del Congreso, el peruano va a decir, ah, este es el presidente, yo daré votos a su partido o a otros, pero no se dispersas en 24 o Ujú, 9 o ujú, 10 o 15. ujú. Y si hay segunda vuelta, por lo menos alrededor de 2. En el Congreso anterior, las discusiones en la Comisión de Constitución, que eran terribles, decían, ustedes quieren el bipartidismo. Le decimos, no, el bipartidismo no se hace por ley. Bueno, fuera que se hace por ley, pero no se hace en ninguna parte.
Y Francia, miren Francia, ¿saben cuántos partidos hay en la Asamblea Nacional? 8. La diferencia, y acá viene en realidad el punto crucial, es evitar la del 2016, que el, que el presidente que gobierne no tenga pues una ridícula bancada. Ujú. Lo único que te puede garantizar esto que tengas alguna mejor bancada. No es que tenga la mayoría absoluta, podría ser, ¿no? Ahora, ¿eso se ha articulado con qué? Con la bicameralidad. Y la bicameralidad se completaba con la elección parcial en el Congreso de la Cámara de Diputados, que era un diseño mayor. Ujú. Esto, por supuesto, no se discutió bien, hablaban de, de bipartidismo, es un poco complicado, ¿no? O sea, ahora mismo se ha quedado en el Creo que no limbo hasta entendía. sabe Dios cuándo. Ah, sí. O Bueno, sea, bueno, según tengo conocimiento, en la Comisión de Constitución están entusiasmados por iniciar el debate de la bicameralidad, ah, cosa sí, que personalmente yo apoyo, pero sabemos que en realidad, más que la bicameralidad, lo que les interesa es que exista una posibilidad de postular en lo que sería pues el Senado, claro, porque la claro. idea es crear un Senado que se pueda elegir conjuntamente con las elecciones regionales y municipales en el 2022. Ah, Ese así. es, sí, 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 Eso es claro. súper extraño, ¿no? Es súper raro eso. O sea, ¿entrarían después? Es que sí, porque calzaría con parte de lo que nosotros dijimos también en nuestro diseño, ¿no? La idea era elegir ahora, digamos, un Congreso que sería la Cámara Baja, y a partir del medio periodo aparecía el Senado y de ahí para adelante los dos, Mm, pero con inter- periodos que debieran permitir además un cronograma de elecciones ordenado. ujú, Porque ¿qué es lo que tienes ahora? Tú tienes ahora elecciones próximas, el 21, presidencial y parlamentaria. El 22 tienes regional y municipal. ujú, Juntas por una diferencia de un año. ujú. Y de allí, del 22, no hay nada hasta el 26. Y resulta que el 26, el mismo año, tienes presidencial, parlamentaria, regional y municipal. Claro. Uno en primer semestre, el otro en el segundo semestre, como ya ocurrió en el 2006. Entonces, para nosotros esto había que ordenarlo, ¿no? De tal manera que cada 2 años y medio tú ibas a votar, Ujú, exactamente cada dos ujú, años y ujú, medio, ¿no? ujú, Entonces distribuías un poco la ujú. participación. Bueno, vamos a ver cómo prospera eso en los próximos meses. Un tema que yo tampoco lo tenía en el radar y del que me he enterado hace poco es el asunto este que el Estado destina el 0,1% de la UIT por cada voto emitido para elegir representantes al legislativo, ¿no? Si no estoy mal, 0,1% de la UIT es casi 10 soles. No Lo sé, mal no. curioso, lo que tú has señalado, es que este dinero se destina a los partidos políticos. Que de por sí me imagino que habrá gente que se sorprenda de eso, ¿no? Me imagino que mucha gente no sabe eso, que No, el no sé. dinero se destina a los partidos políticos. Pero lo curioso es que eso es algo que tú has señalado, es que no solamente es sobre todo los votos emitidos, incluso los nulos, los viciados. Entonces, y que en la experiencia de enero pasado hubo un desfase, digamos, entre los votos válidos y los no válidos de 15 millones de soles que irían a parar, que fueron o sea, habrían ido a parar a manos de los partidos sin hacer nada, digamos. O sea, si yo viciaba mi voto, igual le estaba entregando dinero a los partidos. Y esa diferencia, repito, fue de 15 millones de soles. Eso no ha sido modificado, ¿no, Fernando? No. Nosotros, eh, como bien tú lo has señalado, queríamos esclarecer bajo la siguiente idea. Los votos emitidos son todos los votos que están en el ánfora, ¿no? Y de ahí tú tienes los votos para los partidos, ¿no? Varios partidos, digamos que sean 24, 15 o 9, que se llaman votos válidos. Y luego vienen los votos nulos y los votos en blanco. Ujú. La ley desde el 2003, que es la primera ley de partidos políticos, decía el 0,1 de los votos emitidos, o sea, del conjunto. La comisión señalamos en ese artículo que hay que modificar en válidos. Entró así a la Comisión de Constitución. Y luego, ¿qué aprobaron? Volver a emitidos.
Entonces, si hacemos esta multiplicación de la que tú has Ujú, señalado, ujú. efectivamente haciendo ver que hay una diferencia que se les entrega 15 millones. Y acá hay un tema que me permite justamente jalar esto hacia adelante. Por favor. Del 2003 se supone que se le debe entregar el dinero a los partidos, pero no se les entregó hasta el 2017. En todas partes se entrega dinero del Estado a los partidos, en todas partes, salvo en Bolivia y en Venezuela. Entonces, esto no tiene que ver con estatismo. Imagínate, además, en Bolivia de Evo Morales y en la Venezuela de Chávez, contra que algunos creen, no, ahí es donde no había esto. En todos los países de América Latina hay dinero del Estado, pero los partidos no tienen dinero, ¿no? Bueno, entonces, y ese dinero que reciben los partidos está destinado para dos grandes rubros. Uno para gastos ordinarios, para que te abran el local, ¿no? Tú puedes pagar el local, un pequeño grupo de gente que pueda atender, el mobiliario, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra bolsa dedicada a lo que podría ser la formación, ¿no? Y quiere decir capacitación, formación de militantes, hasta investigación, etcétera. Resulta pues que este Congreso ha eh, añadido que en esta segunda parte, donde es la capacitación, etcétera, se puede gastar también para campañas electorales. Esto que podría verse mal, algunos lo han criticado, eh, sin embargo, habría que decirlo que las leyes lo que tienen que hacer también es sincerar las cosas, no evadirlas y no hacer de tal manera que violen la ley porque nadie lo puede cumplir. Entonces, antes estaba prohibido, pero era ridículo. Por ejemplo, un partido había alquilado este local, pero era para gastos ordinarios, para el desempeño del partido en general. Pero no podía gastarlo en campaña electoral. Entonces, cuando venía la campaña electoral, yo tenía que, no sé, pues que alquilar la casa de al lado. Era absurdo. ¿Qué hacían los partidos? Agarraban las cuentas, tú sabes, la escondían, la manipulaban, porque era absurdo. Ujú. Entonces, eso se ha sincerado. Pero acá viene lo otro. Eh, un partido le dan ese dinero, pero ¿sabes lo que están haciendo algunos partidos? No lo gastan. Entonces, o gastan poco. Ujú, Esos partidos que luego critican a los gobiernos diciendo que no se gasta, no ujú. lo gastan o gastan poco. Pero lo peor de todo no es eso, sino que a diferencia del Estado, no revierte al tesoro, sino lo mantienen en su caja. Ya hay partidos que han acumulado dinero hasta el día de hoy, no voy a decir el nombre de un partido, pero ya tenía programado comprarse un edificio. Pero perdona, Fernando, ¿y eso por qué no se evidencia, se hace público? ¿Por qué no se...? Bueno, yo tengo una voz pequeña, pues, ¿no? Sí No, lo he pero dicho. digo, eso es una información que está al alcance de cualquiera, me imagino, ¿no? Sí, ¿No? porque tú puedes entrar en la OMPE, ahí están digamos, las cuentas, y ese es el otro problema, Dante. No está mal que se le dé a los partidos, pero se No. les tiene que... La OMPE no puede evitarlo, porque le está permitido, ¿te das cuenta? Ujú. Y encima le echan la culpa a la OMPE cuando no puede hacer cosas porque está pues maniatado, Claro, claro, ¿no? son ejecutivos, ¿no? Maniatado. Y tampoco, claro, es una institución donde va a decir y va a denunciar a los partidos. Un poco complicado, ¿no? Pero ahí en la parte del dinero hay muchas, muchas cosas. Si todo lo que salta en relación a Odebrecht, ha visto que todos los partidos dicen, tienen que ver pues con campaña. Y resulta que sacan algo así como su papel donde dice la OMPE me verificó. No, señores, o sea, sí verificó en parte, pero tampoco es que no les podían hacer nada o les ponías un tiempo limitado, ¿no? Entonces no es que están limpios y puros. También es cierto, sin embargo, que el diseño de cómo se ve el tema del dinero llevaba a que los partidos también, de alguna manera, falten a la ley porque hay un tema de fondo. O sea, los gastos de campaña han subido enormemente y los partidos no tenían dinero. ¿De dónde sacaban? ¿Cómo cubrías esa brecha? De dos maneras. Vas y pasas el sombrero, pues, ¿no? Ujú, Pero ujú. quien te da, a diferencia de una iglesia,
¿no? Quien te da, te dice, bueno, yo te doy, pero después tú me das. Acá no existe pues filantropía, ¿no? Ujú. Nadie entrega dinero a cambio de nada, ¿no? Y eso es lo que ocurrió. Entonces, la cosa empeora, ¿sabes con qué? Con el voto preferencial. Porque si es que yo quiero, yo tengo intereses corporativos, incluso puede ser con dinero ilegal, mal habido, ¿no? Ujú. Yo puedo ir y te digo, a ver, ¿en qué partido está el partido? Mira, yo te financio Ujú. la campaña. A Claro, ti. No tengo que pasar por el partido, a ti. claro, Pero luego claro. también de otro partido. Y entonces hago la bancada con mis intereses. Le podemos llamar, por ejemplo, la bancada universitaria, ¿no? Como ya que ya hemos visto. Hay varios partidos. Varios partidos. Y así también. Y es por Ya. eso que ves el representante de los colectiveros pues informales. ¿Ha pasado por el lado del partido? No. Ahora, ¿tú te imaginas eso en los lugares donde hay pues, qué sé yo, contrabando, Claro, donde hay narcotráfico, capital ¿no? ilegal, ¿no? Mafias de todo tipo? Si el partido no te financia individualmente, no Correcto. tiene dinero para financiarte la campaña. O sea, en Es realidad sí algo lo así como tiene, o sea, cada sí lo uno ve tendría cómo lo hace. claro, sí lo tendría un poco si es que usasen esos recursos yo no sabía lo que tú estás diciendo, me parece escandaloso y me he quedado pensando mucho en eso, cómo no se hace más público. Ese Pero clientelismo, además, pero además, Dante, si es que tú eliminas el voto preferencial, ya no es el candidato individualmente quien hace campaña, es el partido. correcto, se acaba el clientelismo, pues, ¿no? Claro, entonces tú dices, yo soy el partido tal, esta es mi propuesta, ¿no? Claro, necesito obviamente dinero, etcétera, pero ya es otra cosa. Claro, no Mm. estamos hablando de grandes partidos muy institucionalizados, pero reduces el riesgo, pues. Claro. Ese es el tema. Reduces el riesgo. Y tú crees que han estado en contra de derogarlo simplemente por mezquindad, digamos? Porque sabían que no tenían un aparato pragmático, programático que los llevara. Y tú, pues podemos, ¿ya? O sea, que si no era por las personas, o sea, si no era por Urresti, por decirlo, nadie iba a votar por Podemos porque no tiene un programa. O sea, es eso, será esa la razón. O sea, que por seguir individualizando la política, digamos, ¿no es cierto? Miren, mira, en el Congreso, en todo caso, hasta en la Comisión de Constitución, donde se supone están los mejores cuadros, tú veías dos cosas. Algunos que intuían que por ahí esto no nos ayuda Ujú, o esto nos conviene, ujú. pero la gran mayoría ni siquiera han leído la ley. Pero No, te es que creo. de verdad bueno, vengo a años, te digo, acompañando al Congreso, a la Comisión de Constitución, este, tengo cierta paciencia, ¿no? Pero los conozco, o sea, pero la mayoría, de verdad, no han leído lo que discuten. Entonces te salen diciendo, no, usted nunca ha militado, te dicen, ¿no? Usted no sabe lo que es un partido. No sabe ni siquiera ellos lo de su propio partido, ¿no? En algunas veces es simplemente, tú dices, ¿cómo pueden discutir y decidir sobre este tema, que es el más propio, ¿no? O sea, es la política, el partido, ellos. Ahora imagínate los otros temas, pues, ¿no? Bueno, por eso, Cuántos sapos te habrás tenido que tragar? Hablando de usted no ha militado en un partido, te digo, yo no veo mucho las noticias en la tele. no, yo no, El otro menos. día vi con estupor a Mávila Huertas en una dupleta maravillosa en la que estaban primero Hernando de Soto y después Cateriano. Eh, el caso de Cateriano me pareció curioso, ese pudor de decir que él quiere ser candidato, repetía una vez y otra que iba a ser la voluntad del partido, etc. A mí me da pena porque ese partido que es Todos por el Perú no va a pasar probablemente la valla, a menos que se alguien con alguien y él se va a quedar sin ser el congresista probablemente valioso que sería, ¿no? No entiendo por qué se ha inscrito en ese partido y no en otro que probablemente o sea, lo único que se me ocurre pensar es que tiene aspiraciones presidenciales, ¿no? Aunque el que no lo reconozca. Pero sí se me pareció curiosa, la de Hernando de Soto me pareció delirante. Hernando de Soto, no sé si tuviste la entrevista, pero en buena cuenta dijo que han ido, porque le encanta hablar de en nosotros, en majestático como la realeza, eh, prácticamente ha dicho que han ido a comprar el partido. O sea, prácticamente lo ha dicho. ¿Ah?
sea, que han ido a tomar el partido, ¿no? Eh, Avanza País, ¿no? el partido de Silloni, sí, Avanza País. No, no, Silloni Avanza no. País, o sea, a ver, Hernando de Soto, ¿no? Ese es un caso, la semana pasada con, con Elena Olivares estábamos hablando del curioso caso del señor Forsyth y el pastor Lai, pero esto no me es menos desconcertante, que Avanza País es un partido que en su, no sé si se llama un ideario en este caso, simplemente en sus postulados, digamos, reivindica las ideas de César Vallejo y de Alfonso Barrantes, ¿ya? Que los pobres deben de estar revolcándose en su tumba ahora mismo, ¿no? Mm. En el 2006, para el 2006 presentó a Ulises Humala. Para las elecciones creo que perdió la participación, o sea, la inscripción. En 2018 volvieron y presentó para candidato a la alcaldía de Lima a Julio Gago, Claro, eh, claro. ¿no? Y luego, a las listas del Congreso del 2020, la cabeza de lista fue Beatriz Mejía, de Con mis hijos no te metas, o sea, la definición del pan con mango, digamos, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Y ahora de Soto, además, anuncia que tiene una especie de Dream Team esotérico y misterioso que no quiere revelar, que son 1000 personas, o sea, como te digo, van a copar ese partido que es, además de la definición del pan con mango, la definición del vientre de alquiler. O sea, Sí, cuando tú este es más pones, acabado. cuando tú pones en Wikipedia Avanza País, algún travieso ha puesto ideología política vientre de alquiler. Celebro a aquel héroe anónimo. ¿De qué sirve todo eso de lo que estamos hablando, la reforma electoral, etcétera, si al final vamos a tener esto? O sea, te pregunto, ¿para qué sirve tantos esfuerzos el trabajo de la comisión, tantas discusiones, si al final vamos a tener 24 partidos que se presentan sin la menor capacidad de aliarse, que sería lo más, si tuviesen, yo sospecho, un genuino compromiso nacional, buscarían aliarse con otros, Cateriano con De Soto, con Guzmán, qué sé yo, ¿no? Hacer más fuerza común y no apuntar a individualismos, ¿no? Que no conducen, que no van a conducir a nada y que más bien van a favorecer quizás a los más temerarios, ¿no? ¿No te da un poco la sensación de tanto trabajo para esto? Sí. A ver, el propósito de la reforma era evitar llegar a esto. Evitar llegar a esto. El Congreso anterior lo eludió y este lo remató. Pero también hay que verlo por el otro lado. Vale decir, o sea, en este lado hay vientre de alquiler. Ya lo nombraba uno de los partidos. No importa de dónde vengan, con tal de ofrecer. Un PP también, ¿ah? Ah, Un PP también. eso es una ¿No? locura. Y podríamos decir otros. Pero por otro lado, también es cierto que con esta estructura, ¿no? Esta conformación de partidos de esta naturaleza, quien quiere hacer política no le queda otra. Quien quiere hacer carrera probablemente tenga que saltar de un partido a otro, que no es algo que pueda gustar, pero probablemente es lo único que pueda hacer. Entonces, empiezas en un partido, de repente ese partido desaparece, o el dueño se encarga de modificarlo o darle otra dirección. Es complicado, no se resuelve de un momento a otro, Ujú. pero lo que se iba a venir ahora en el 2021 iba a ser solamente un primer oleaje reformador que luego iba a sentarse, esa era la idea. Pero con lo que se ha aprobado y lo que se ha eh, dispersado en leyes como ha ocurrido, obviamente no hay nada que nos diga que las cosas van a cambiar sustantivamente, Ujú. ¿no? Eh, Ahora, por ahí leo gente que dice, ilusos, creían que con la reforma tal y cual, no, al contrario, absolutamente claros que con solo la ley no es que cambia la realidad de un día para otro, ¿no? De manera mágica, pero sienten causa, pues. O sea, no me van a decir que es lo mismo una elección con voto preferencial que sin voto preferencial, no es lo mismo, pues. Claro. No es lo mismo tener una bicameralidad que tener una unicameralidad. No es lo mismo que el presidente puede disolver el Congreso que no lo puede disolver, o que pueda censurar un gabinete que no. O sea, no es lo mismo. Que eso te cree una realidad extraordinariamente buena, etcétera, de la noche a la mañana, no.
pero te encamina, por lo menos te quita las piedras, ¿no? El camino, Ujú. algo te mejora. Por supuesto. Entonces, ahora, esta elección obviamente ya te colocaba determinadas exigencias porque así había modificado la ley. Acuérdate que hasta hace poco hubo la intención de aprobar un artículo de la norma que decía que el candidato presidencial tenía que haberse inscrito en el partido 6 meses antes, con lo cual ya estamos atrás. Ujú, Prefiero antes de la elección interna, ujú, con lo cual nadie se podía inscribir. ujú. Y eso aquí beneficiaba a los que ya eran portadores de candidaturas en los partidos existentes, ¿no? Esto se ha abierto un poco con lo que ya vemos, pero no lo suficiente como para que entren otros partidos que se están formando. Entonces te quedaste en el camino, no sé, pues, este partido creo que se llama Buen Gobierno de Jorge Nieto, Sí. eh, el de Verónica Mendoza y otros más que estaban intentando, ¿no? Ujú, Se cierra. No hay partidos nuevos del último que fue el Partido Morado, ujú, inscrito, ujú, ¿no? Entonces, tampoco estás oxigenando, pues no mucho, ujú. pero la idea era encaminarlo. Pucha, ay mamita. Esta semana se han reunido, esta semana ha sido creo, ¿no? Se han reunido Vizcarra y Merino para cambiar un poquito el tema. ¿Cómo ves la gobernabilidad, Fernando, en estos próximos, ¿qué son? 7 meses que restan del periodo. O sea, más allá de el saludo, el protocolo, etcétera, ¿no? ¿Qué tan difícil, tan picones se habrán quedado? ¿Qué tanto van a trabajar? ¿Qué tanto se van a hacer los muertos? ¿Qué tanto margen le van a dejar a Vizcarra? Por hablar del Congreso, porque también podríamos hablar de Vizcarra, digamos, ¿no? O sea, no es... eh, estamos dando Sí, al Congreso con palo, pero y estamos dejando de lado a Vizcarra. Vizcarra también tiene su claro, responsabilidad en la gobernabilidad, por supuesto. pero supongo la preocupación tuya es eh, cómo va a ser la relación entre ellos. Correcto. Y yo creo que la relación entre ellos, más allá e independientemente de sus deseos, va a mejorar porque ya no va a estar el centro de la atención ni en el Congreso ni en el Ejecutivo, sino en la campaña. Eso suele ocurrir. Ya, yeah, O sea, no es porque lo plantea así de manera general. claro. A partir de un determinado mes ya todos se centran en aquello que supuestamente va a reemplazar a lo que tenemos y siempre se abre una nueva esperanza. Pero esto que estás diciendo es bien triste, ¿no? Porque Sí, significa claro. que ha tenido que venir algo de afuera para evitar el conflicto, digamos, ¿no? No, sí, claro. No, sin duda. Pero es que también tienes, mira, eh, preguntaba en una reunión, un evento, ¿qué hubieran hecho ustedes si salían elegidos presidentes por designación? O sea, ¿cómo hubieran operado? Yo decía esto como un ejercicio, ¿ya? Ujú, ujú, En el lugar de Vizcarra. ujú, Es decir, no tienes un partido, no tienes una bancada, ¿qué hubieras hecho? ujú, Porque tenías al frente, recuerda, un partido mayoritario bastante hostil, ujú. ¿no? E incluso los primeros meses de marzo, abril, con mucha simpatía porque lo tenían bien dominado a Vizcarra. Cuando él empieza a distanciarse y a tener autonomía es donde viene la diferencia. Correcto. Pero ¿cuál es el margen de maniobra que puede tener uno? Por ejemplo, ahora que ha habido el tema de, de Karen Roca y todo lo El demás. intento de vacancia. Ujú. Pero previo primero al ámbito del propio presidencia de la República. Claro, si no tienes partido, no tienes un referente social, no tienes una bancada, ¿quién es tu grupo de confianza? Pregúntense ustedes que nos están viendo ahora, ¿quién es el grupo de Ujú. confianza? Pónganse en su lugar. Entonces, lo que ocurrió con Vizcarra, o sea, tus amigos de la promoción del colegio, de la universidad, del barrio, porque esto de ahí saca la confianza, pues. Ujú. O que lo conociste en un trabajo, ahí Ujú. está. O sea, no tienes un surtidor de recursos humanos para gobernar, y dentro de eso tu gente de confianza. Es el más próximo. Y no metes más a tu familia porque ya la cosa es complicada. Porque si no pones a tu familia, o sea, lo más próximo, la confianza nuevamente.
¿no? La confianza está dada pues en el círculo primero, ¿no? El más cercano. La secretaria del despacho, ¿no? El de tu seguridad, tu edecán. Ese es el primerito círculo de confianza. Y le hubiera ocurrido probablemente a muchos otros en su situación, ¿no? Claro. Pero luego viene, claro, los errores o las visiones limitadas o los errores personales, etcétera, ¿no? Pero es bien complicado gobernar sin tener otra cosa que cosa, opinión pública. Claro. Entonces, cuando tú dices, no tengo nada, solo tengo, lo único que tengo es opinión pública, y luego te dicen, haces esto porque quieres congraciarte con la opinión pública, bueno, es que no me queda otra cosa. No me queda otra cosa. El problema es que Vizcarra se quedó casi sin otra cosa a partir de julio, porque, uno, había pandemia, con lo cual la opinión pública movilizada está en su casa y no puede salir. Y dos, a partir de julio no tienes ningún recurso para balancear el poder del Congreso, porque ya no lo puedes disolver, no puedes hacer nada. Estás a expensas absolutas del Congreso. Ahora, esto va a llevar, claro, a que nuevamente por la campaña ya la atención pública va a ir pues a los candidatos, ¿no? En general. Oye, y tú, yo recuerdo haber conversado el verano del año pasado, todavía cuando estaban un poco en luna de miel, Vizcarra, el Congreso, y Vizcarra ya gozaba de esa aprobación popular importantísima, ¿no? Y yo decía, o sea, te estoy hablando medio año antes de la disolución del Congreso, que por cierto se cumplió un año esta semana. ¿Por qué Vizcarra, recuerdo perfectamente la conversación, por qué Vizcarra no está formando ahora mismo un partido? O sea, ¿por qué no está aprovechando este favor popular y las aparentes buenas intenciones y ciertas ideas que tiene? ¿Por qué no está formando un partido? Y nadie me sabía responder. O sea, ese es el momento en que la gente decía, bueno, seguramente Salvador de Solar va a ser su delfín, etcétera, ¿no? Pero no lo hizo nunca. O sea, no lo hizo en el verano. Llegó a septiembre y no tenía armas, no tenía ninguna base, y ya, pues, ya sabemos lo que sucedió después, ¿no? Y lo que ha pasado ahora, que no tenía quien lo defendiese. ¿Por qué crees que eso es estoy preguntándote a un albur, digamos, ¿no? ¿Por qué crees que no lo hizo? ¿Por qué crees que nunca lo pensó? Él comete ese error, pues, porque él teme que lo acusen. Que claro, armar un partido de la presidencia no es que lo haces pues con perfil bajo, ¿no? O sea, Ya, pero no lo definitivamente. haces tú mismo, para eso tienes gente No, que no, va. claro, pero me refiero a que está ligado, pues, ¿no? Ahí, Sí, sí. o sea, mm, lazos tienes que tener, comunicación tienes que tener. Pero correcto, Entonces, pero él perfectamente apoyó. Yo entiendo el punto. Tú dices que la gente lo iba a acusar de que quería ese es quedarse el en el temor, ¿ah? gobierno, etcétera. Pero Ese es el temor. él apoyó ser muy claro y decir, yo no me voy a quedar de ninguna manera, pero estoy creando un partido para que haya continuidad en lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que él temía siempre esto. Y que creo que su proyecto es, yo salgo, el 2026 regreso ya con un partido. Y voy a tener libertad de formarlo, bueno, en ese tiempo. Ahora, mira, el tiempo la ahorca en sus actividades gubernamentales, ¿no? Claro. Pero yo sí creo que fue un error, si no formar, por lo menos crear coaliciones o partidos que estén más cercanos para enfrentar este momento. Claro. Creo que subestimó el poder que podía tener un Congreso como el que tenemos. Él decía, Claro. no puede haber probablemente un Congreso tan hostil como el anterior. Claro, claro. Este es, Es que eso es lo que pensaba, entonces eso es lo que yo estaba seguro. Yo estaba seguro que este Congreso iba a ser pues sí, muchísimo claro. mejor, ¿no? ¿No? Es que en realidad, no sé si mejor, en todo caso menos hostil, ¿no? Y mira, terminó casi vacándolo, Claro, claro, claro. ¿no? Entonces, y bueno, no sabemos qué va a venir el luego, pero por ejemplo, para mí sí era claro que él no iba a quedarse ni a hablar, ni quería forzar, como sus opositores No, decían. Era un absurdo. esto O es sea, una ¿qué le estupidez, convenía a claro. Vizcarra? ¿Qué le convenía? Terminar lo más pronto este gobierno. Y con una aprobación Por altísima. supuesto, ¿no? Pero lo Eso más pronto y ya una aprobación aceptable. Y mira, él piensa que de acá a 5 años los gobiernos se desgastan, ¿no? Muchas de los que se van a enfrentar ahora ya no estarán
adelante, en los próximos años, y él podrá regresar, digamos, todavía tiene edad, descansa, Ujú, piensa bien las cosas, en fin, ¿no? ujú. Pero que se iba a quedar de ninguna manera. Es más, nosotros en el informe, y se lo hicimos saber de arranque, colocamos además una mayor precisión en el sentido de no puede postular ninguna persona que en el quinquenio haya estado en el cargo, sea por elección y sea por sucesión. Ya. Y no se hizo problema, por supuesto. Nosotros, claro, lo íbamos a defender siempre, siempre, ¿no? Me refiero a esta postura. Ujú. Fernando, te voy a hacer otro pedido adivinatorio. Ya casi acercándonos al final, te dije que el tiempo pasaba rápido. ¿Verdad? Eh, ¿Qué crees que va a pasar el próximo año? ¿Qué crees? No seas malo. Pero no le digo lo que quieres que suceda, porque pues, lo puedo imaginar, pero ¿qué crees que va a pasar? Más o menos. O sea, tú tienes, tu capacidad de análisis de la realidad política es más agudo que la de la mayoría de nosotros. O sea, no te digo, y tampoco te voy a sacar en cara en abril, oye, Fernando, tú dijiste que iba a pasar tal cosa, Además está grabado. pero ahora mismo, ¿qué intuyes que puede pasar? Mira, eh, quizás a diferencia de los economistas, los politólogos somos menos dados a pronósticos, ¿no? Yo sé, yo sé. Y claro, y ¿sabes por qué es difícil? Porque en el Perú la incertidumbre se mantiene o se puede mantener, tú sabes, hasta el día de la elección y donde cualquier cosa casi puede pasar. Hoy día, cualquiera que te pregunta, que medianamente está mirando la política y le preguntas, ¿quién crees que ganaría la elección? ¿O quiénes crees que pasarían a la segunda vuelta? Te dirían Forsyth de todas maneras. Y te dirían Urresti y un par más. El año 2016, Keiko Fujimori era primera en las encuestas durante 2 años. Durante 2 años. ¿Sabes cuándo lo perdió? El único día que lo perdió fue en la segunda vuelta. Ahí lo perdió y salió derrotada. ¿Quién iba a pensar? ¿No? Entonces, es tan voluble nuestro país y sobre nuestro propio electorado Claro. que, que hay situaciones tan imprevistas que de verdad es un tanto difícil ver, ¿no? Ahora, claro, hay unas cosas que uno puede decir. Por ejemplo, eh, yo creo que de los 24 definitivamente se va a reducir ostensiblemente algunos partidos que por lo demás por ley van a desaparecer felizmente. Ujú. ¿Puede haber 9 bancadas como ahora? Creo que no. Creo que van a haber hasta menos. Ah, sí. Sí, y por una sencilla razón. Porque hay 9, porque hay una mayor dispersión. Acción Popular sacó el 11%. Él era el mayor, ¿eh? 11%. La gente no recuerda esto, pero 11% en una elección normal estás en la cola. Él está cabeza de ratón. Correcto. O sea, Acción Popular cabeza de ratón. Y el último que entró con 5%. O sea que entre 5 y 11% habían 9 partidos dispersos. Increíble. Entonces, como acá van a haber candidatos presidenciales, lo que va a hacer es que estos 9 se van a tirar así. Entonces van a reducir un poco el número. Salvo que, como ocurrió en el 2011, se presenten varias alianzas y entonces ya están cobijando a varios partidos que a la hora de estar en el Congreso ya se separan, ¿no? Entonces ya se multiplican los Ujú, partidos. ujú, Pero creo que ese es uno. ujú. Dos, como van las cosas, es altamente improbable, por lo tanto, que exista un partido tan mayoritario como ocurrió con Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Eso es bueno si lo ves desde el punto de vista de una relación no confrontacional entre Ejecutivo
y Congreso. Y no está mal. Y entonces la dispersión también te puede llevar, repito, a, curiosamente, a una mayor posibilidad entonces de acuerdo, porque ¿sabes cómo se han dividido antes los parlamentos del año con Toledo, García, Humala? eh, sí, ellos tres básicamente, que tú tenías el, la bancada oficialista, que era más o menos un tercio. Luego tenías como un tercio la opositora. Y luego tenías en medio las que yo llamaba las terceras bancadas, que le dan un cierto equilibrio y Ujú, generalmente un cierto apoyo. ujú. Y así nos hemos sobrellevado de Toledo hasta el 2016. Esto puede regresar, esto puede regresar. El gran problema es que no hay nada que nos indique que lo que hemos visto, algunos rasgos, vayan a, visto del 16 ahora, vayan a desaparecer. Por ejemplo, eh, ¿por qué Forsyth va a ser distinto? Digamos que quiere hacer una buena política, etcétera. Si tienes un partido que lo ha cobijado, pero esa Restauración Nacional no es solamente un grupo de evangélicos como base, sino que va a tener que traer gente de fuera, ¿no? Y esos son vínculos que no son fuertes. Si fuera el caso de, estoy hablando de Forsyth por decir el que ahora Claro, sí, 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 está sí. primero, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué posibilidades se abre? ¿Que las listas parlamentarias mejoren? Bueno, fuera, si es que, por ejemplo, muchos gente de calidad diga, bueno, métanse a los partidos, pero resulta que por las noticias vemos que no se han inscrito la mayoría. Antes se podía, como recuerdas que te decía, que pasen por las internas, que importa eres militante o no. Entonces solamente hay la esperanza que hay, que inviten a cuadros interesantes en ese 20%. Ujú. Pero no creo que el Parlamento vaya a ser tan distinto a lo que Mm. lastimosamente tenemos. Quizá con mayores cabezas, eso podría ser, porque, por ejemplo, el candidato a la vicepresidencia puede ser también candidato al Congreso. Entonces, eso, eso te hace diferente a la elección del 26 de enero, Ujú. donde era una elección mucho más plana. Claro, claro, claro. Algunos incluso eh, que no querían ser parte de este Congreso, sino este nuevo Congreso que tiene 5 años. Algo así Claro. como que se habían guardado, Ujú. ¿no? Y algunos que no entraron, que fueron más o menos buenos candidatos, pero no tuvieron el voto preferencial a su favor, van a volver a postular. Ujú. Y ahí podría sacar, digamos, quizás, esperemos, ¿no? Un mejor Congreso, un mejor Congreso. Bueno, esto es palabras mayores en el Perú, ¿no? Pucha, ojalá, porque el reto que tienen por delante es bravo. Es más bravo Inmenso. que... O sea, la gran diferencia quizá con todos los congresos que has mencionado, e incluso con el 2016, es que estos van a tener que manejar la peor crisis que se recuerde, ¿no? Eh, Fernando, para cambiar de tema y de país y hablar más bien de algo, de una situación completamente distinta, como última pregunta quisiera hacerte, ¿viste el debate entre Biden y Trump y qué piensas de eso? Digamos, ya sabemos, todo el mundo repite, el nivel del debate ha sido pues lamentable, ¿no? Pero independientemente de eso, ahí sí creo que uno puede aventurarse un poco más a opinar, ¿no? O a dar una estimación de lo que puede suceder. ¿Qué cosa crees que va a pasar? Mira, eh, en los debates en general, son vistos por gente en una proporción alta de quienes ya eligieron su voto. Ujú. O sea, nunca vas a convencer al otro, ¿no? Y en ese sentido creo que, ¿sabes por qué gana Trump para mí? Porque Trump debió ser derrotado allí y en el empate gana. Por ejemplo, ¿qué cosa era fuerte contra Trump? Era cómo afrontó la pandemia con la cantidad de miles de muertos en Estados Unidos.
y la situación económica. Ujú. Eso Biden no lo pudo, digamos, instalar como una idea fuerza que, digamos, pudiera erosionar, ¿no? A ese candidato que sabemos, o que sabían, o que presumíamos, estaba, digamos, en su propio hábitat. Porque Trump sabemos que es un hombre que también viene de los medios. O sea, es un comunicador. A mí no me gusta, a ti tampoco, pero parece terrible, pero es del gusto de muchísimos Ujú. norteamericanos, ¿no? Entonces, eh, obviamente se está jugando los últimos días a todo dar, tratando de radicalizar lo más que puede, por eso sus referencias, y algo que es pues muy penoso para un norteamericano medianamente pues preocupado, ¿no?, por los asuntos públicos. No conozco ningún presidente en Estados Unidos que declare abiertamente que se está produciendo un fraude electoral. O sea, eso parecía nuestros países hace un tiempo, ¿no? Y lo decía Trump sin ningún rubor, pero sin ningún rubor, ¿no? Y hablaba y daba datos y todo lo demás, ¿no? Entonces, Trump ha sido para muchos la vergüenza norteamericana, ¿no? Pero terrible porque sigue erigiéndose pues él como una justamente referencia, ¿no? Mucha referencia. Y bajo él ha cobijado el crecimiento y nacimiento de una extrema derecha terrible y que ya lo vemos también claro en Europa. Sí. Eh, eh, Quizá para los que no conozcan el sistema electoral norteamericano, en Estados Unidos no importa ganar más votos, es como en el fútbol. No importa cuántos goles metas, lo que importa es que tú tengas un gol más que el otro, perdón. No importa cuántos goles metas, sino que tú tengas un gol más que el otro. Es decir, ¿qué importa si ganas 1-0? Porque 1-0 o 15-0 igual te dan los 3 puntos. Y en Estados Unidos no se elige directamente al presidente, sino se eligen delegados para un colegio electoral. Y entonces hay un sistema que sería largo acá explicar, que es Ujú. más o menos así. En California, que es el estado más grande, ¿no?, hay un número de representantes, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, y que se multiplica por 2, y estos son los llamados electores. Si gana Trump o gana Biden allí, se lleva ese número, digamos que sean 50. Son 50 electores que van al colegio electoral. Basta que le ganes por un voto, te llevas todos Ujú. Ujú. esos representantes, que se van a reunir en el mes de diciembre para elegir al presidente de la República. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ocurrir, como sucedió con la elección hace 4 años atrás que le ganó a Hillary Clinton. Hillary Clinton, en la suma de los votos de todo Estados Unidos, casi le sacó más de 3 millones de votos. Pero Trump sacó más delegados del colegio electoral y por eso ganó, Ujú. Ujú. ¿no? Entonces, eh, las encuestas dan a Biden, aunque se está recortando, pero yo creo que vamos quizá a una final de foto. Y Sí. allí deciden unos pocos estados, que a veces están por un lado y a veces están por el otro. Ujú. Claro que Trump está desesperado, ¿no? Bueno, Por ya eso habla salió, a cada rato de que ellos ya tienen la vacuna, en fin, ¿no? sí. Bueno, pero ha salido también esto de lo del New York Times, ¿no? Las denuncias de, La que denuncia entiendo, según sobre el entiendo, pago de los impuestos no deducidos. es exactamente un desfalco, sino una viveza, digamos, ¿no? Es Y una eso en Estados Unidos es trampa. muy fuerte, pues. Mm, claro. Es muy fuerte, ¿no? Eso de que esto es de nuestros impuestos es muy fuerte. Y luego hacen la comparación de los presidentes y él apenas pues a 700 y tantos, creo, dólares, ¿no? Algo así. Ujú. Sí, 750, sí. Sí, una cosa así, pero es Y para ridículo, los además. gringos es tan importante lo de los impuestos, ¿no? Total, por eso, ¿no? Claro que viste cómo quiso voltear esto, Sí. y seguramente en un sector así lo recibió, diciendo lo que pasa es que Biden quiere elevar los impuestos, Ujú. Claro, claro. ¿no?
que es el otro tema, ¿no? En Estados Mm. Unidos. Bueno, Fernando, muchas gracias. Qué bestia, he aprendido un montón de cosas. Estoy seguro que las personas que están al otro lado de esa pantalla estarán también agradecidos. Me has aclarado completamente y ahora ya sé cuál es qué tan incierto es el futuro. Para todos. Antes es un par de pequeñas tradiciones del programa. Voy a recomendarles un par de libros muy brevemente. Son libros de dos autores españoles que se han retrasado en llegar a Lima, al Perú, por lo que todos ustedes imaginan, por la pandemia, pero que ya están por lo menos en mis manos, que son, repito, dos autores que me gustan mucho. Antonio Muñoz Molina, Tus pasos en la escalera, editado por Seix Barral. Es una novela, como muchas de Muñoz Molina, que parece como de la experiencia personal. Es una pareja que se regresa de Nueva York post 11 de septiembre a Lisboa y tienen que rehacer su vida. Pero hay una serie, como también suele pasar en Muñoz Molina, hay mucha información que no conocemos al principio, que se termina desarrollando un thriller interesante, apasionante y con ciertos toques incluso medio fantásticos. Porque la mujer del protagonista es una investigadora de la memoria, como una especie de neurocientífica. Y luego, La vida a ratos, del gran Juan José Millás, editado por Alfaguara, que es una especie de novela en formato diario, en el que el protagonista se llama Juan José Millás y tiene unas características muy similares a las de la propia persona, Millás, que se conoce y que además es autorreferencial constantemente. Entonces, como los libros de Millás es jocoso, es un personaje hipocondriaco, neurótico, hipertrabajador, brillante, etc. Acá están. Y luego ha llegado el momento, Fernando, del poema de confianza que espero hayas preparado para que nos compartas. ¿Qué nos vas a leer? Preparado. Un poema del gran Toño Cisneros, Ah, qué bonito. de las inmensas preguntas celestes. Bueno, y Adelante, por esta favor. parte, Requiem 3, dice: a las inmensas preguntas celestes no tengo más respuesta que comentarios simples y sin gracia sobre las muchachas que viven por mi casa, cerca del faro y el malecón Cisneros. Y no pretenden ver en la cháchara tonta esa humildad de los antiguos griegos. Ocurre apenas en las inmensas preguntas celestes, sacan a flote mi desencanto y mis aburrimientos, que a la larga me tienen dando vueltas como un zancudo al final de la tarde, haciendo tiempo, mientras llega la hora de oficiar mis pompas funerarias, que no serán gran cosa, por supuesto. En estos tiempos malos bastará con una mula vieja y un ánfora de palo, brillante y negra, como el lomo mojado de un delfín, a las preguntas celestes, las inmensas. Precioso. Y qué oportuno. Sí. Muchas gracias, Fernando. No, Fernando, gracias a ti, Dante. no, por tu tiempo, por tu lucidez, por la generosidad y la paciencia para explicar estas cosas que seguramente los periodistas y en general las personas te deben abordar constantemente, estar un poco harto de repetirlas, No, pero bueno, entiendo que lo haces también con una pasión y vocación eh, de servir, ¿no? De esclarecer, de ayudar a empujar este carro. así es. Probablemente los próximos meses estés sumamente ocupado siguiendo este incierto futuro próximo que tenemos. Bueno, nada, te agradezco y te deseo suerte en eso, porque probablemente estés de pico y patas metido en el asunto. No, Te gracias a agradezco. ti, Dante, al contrario, por la invitación, y siempre grato tratar, como tú bien dices, de esclarecer estos puntos hace un buen tiempo. Soy Buenísimo. docente universitario. Mi padre fue profesor de Colegio Nacional y bibliotecario. Ajá. Yo también soy amante de los libros y por lo tanto todo lo que tenga que ver el esclarecimiento, la reflexión, es donde hay que estar y colaborar, ahí donde se puede.
Ojalá que podamos conversar en el futuro también de libros y también de esas ¿Cómo otras no? cosas que yo sé que te apasionan. Y de la Alianza Lima, que Por eso es algo supuesto. que... No es un buen Cariño. momento, pero siempre hay que estar. Bueno, eso es todo, amigos, por hoy. Nos vemos el próximo viernes. Mientras el cuerpo aguante. Buenas noches, buena suerte y que viva la República. Hasta luego.